Buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este evento. Para la firma Alfonso Orozco y Asociados es un gusto compartir con ustedes el tema de acreditamiento del ISO pagado en forma extemporánea. ¿Qué hacer con pagos antiguos y recientes? Este día nuestro facilitador será el licenciado David Rodríguez. Este es un tema muy importante porque tenemos conocimiento que este año la Superintendencia de Administración Tributaria emitió un nuevo criterio. Recordemos que en el 2017 se había emitido uno, en el cual no era muy favorable para el contribuyente, pero eso lo vamos a ver y nos lo desarrollará nuestro facilitador, quien vamos a proceder a darle lectura a su hoja de vida. El licenciado David Rodríguez es contador público y auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue contador general de empresas industriales, comerciales y de servicio, así como auditor interno de empresas transnacionales. Es miembro del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría del Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores. Ha tenido a su cargo auditorías fiscales, financieras y evaluaciones de control interno en diversas empresas comerciales e industriales e instituciones no lucrativas. Es miembro del staff de la firma Alfonso Orozco y Asociados en el Departamento de Capacitación, impartiendo seminarios en el área contable y fiscal desde octubre de 1997. Actualmente es gerente de negocios de la firma profesional Alfonso Orozco y Asociados. Es así como vamos a dar inicio a este webinar, que el tema a tratar es de suma importancia, por lo cual vamos a proceder a la lectura a la agenda del día para que usted esté en conocimiento de los tiempos en los cuales se estará desarrollando. Una sesión inicial de 5 minutos, desarrollo de tema de 60 minutos y un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas. Por favor, cualquier duda que tengan, por favor enviarlas por el chat para que nosotros podamos al final del evento hacerle todas las preguntas o consultas que ustedes tengan al licenciado Rodríguez. Entonces sean todos bienvenidos y por favor, licenciado Rodríguez, procedamos a dar inicio a este evento. Muchas gracias, licenciado Galindo. Alegre verles nuevamente por este medio, estar ahí en contacto con ustedes en un webinar más de nuestra firma Alfonso Orozco y Asociados. Como ya adelantaba el licenciado Galindo, respecto a este tema, hablando propiamente del ISO pagado en forma extemporánea, a lo largo de la vigencia de esta ley, la ley del impuesto de solidaridad, la administración tributaria ha tenido varios criterios, ha manejado varios criterios. Entonces, esta es la intención del webinar, hacer ahí referencia de cuáles han sido estos criterios, también según la administración tributaria, la fecha de vigencia de estos criterios, para que ustedes, si están, realizaron antes del 2021 pagos extemporáneos, o bien tienen planificado a futuro por alguna situación especial realizar pagos extemporáneos de ISO, saber qué tratamiento les pueden dar a este tipo de pagos extemporáneos, como dice nuestro webinar, ¿verdad? Son pagos antiguos, pagos recientes y también aplica para pagos futuros. Muy bien, vamos para colocar a toda la audiencia en contexto. En primer lugar, vamos a hacer referencia a los aspectos más importantes establecidos en la ley para que se entienda de mejor forma en qué se basa la administración tributaria al momento de emitir sus criterios, también para referencia de ustedes cuáles han sido los problemas que durante la aplicación de este impuesto ha generado, las situaciones que han generado problemas de interpretación. Y tal vez no es solo de impuesto de solidaridad, hay predecesores, impuestos predecesores, que el YETAP, el YEMA, que también tenían ciertos problemas con el tema de acreditamientos. Muy bien. Entre los aspectos, entre estos aspectos importantes establecidos en el decreto C33/2008 del Congreso de la República, que es la ley del impuesto de solidaridad, que conocemos nosotros en el medio como ISO, los aspectos más importantes que se establecen en este decreto son los siguientes. En primer lugar, hay que tener en cuenta
el hecho generador. De acuerdo a esta ley, constituye hecho generador la realización de actividades mercantiles y agropecuarias en el territorio nacional. Respecto a este tema, hemos tenido ahí varias discusiones con la administración tributaria porque en ocasiones algunas entidades no encajan dentro de la operación, las actividades que realizan determinadas empresas no encajan dentro de este presupuesto porque ni son actividades mercantiles o agropecuarias. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y muy importante también hablar del periodo impositivo, porque aquí ha existido confusión para algunas personas. El artículo 6 establece que el periodo impositivo es trimestral y se computa por trimestres calendarios. Crea confusión de que, como vamos a ver más adelante, lo que se toma como base son los ingresos de un periodo anual, información reportada en la declaración jurada anual, y pues por ahí podríamos confundirnos que el periodo trimestral del ISO es anual. El artículo 6 habla de este tema y nos confirma que el periodo es trimestral. Hemos tenido acá también diferencias de criterio con la administración tributaria porque a tenor literal de esta disposición, yo podría cambiarme de opción de acreditamiento de un trimestre a otro. Pero hay que tomar en cuenta que no solo como está la ley genera problemas con temas de acreditamientos, y si a eso le agregamos acá un tema de poder cambiar de opción de acreditamiento de un trimestre a otro, eso complicaría aún más la situación. Pero tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que el impuesto se determina y se paga de forma trimestral. Y la base imponible, ya la conoce la mayoría de ustedes. De acuerdo al artículo 7, dice que la base imponible la constituye la que sea mayor entre la cuarta parte del monto total del activo neto o bien la cuarta parte de los ingresos brutos. Acá es donde les hacía referencia, ¿verdad? Esta información, el monto del activo neto, lo tomamos dice la disposición legal, del balance general o del estado o situación de apertura del periodo o de los periodos de impuesto de solidaridad que vamos a pagar. Por ejemplo, para hacer los pagos de ISO del año 2021, tomamos el balance de apertura del ejercicio 2021, del inicio de actividades de este año, y que también es el equivalente al balance general de cierre del ejercicio 2020. Y la cuarta parte de los ingresos, para esta parte, como les había anticipado, lo que tomamos como referencia son los ingresos brutos reportados en la declaración jurada anual del año anterior. El mismo ejemplo, si estamos pagando impuesto de solidaridad del año 2021, lo que tenemos que tomar como base son los ingresos brutos reportados en la declaración jurada anual del año 2020. Tomen mucho en cuenta que la disposición legal dice ingresos brutos, porque esto crea confusión por un cambio que ha habido en el formulario de declaración anual desde hace varios años, donde el formulario nos pide separar ingresos provenientes de otras actividades que no tienen nada que ver con la actividad que nosotros reportamos en la declaración anual para efecto de determinar el impuesto sobre la renta, es decir, el
caso que nos ocupa sería la opción de pago de impuestos sobre la renta sobre utilidades. Entonces, además de los ingresos que tienen que ver con impuestos sobre la renta sobre utilidades, también puede ver con el régimen opcional simplificado sobre ingresos. En la declaración jurada anual también reportamos rentas de capital, ganancias de capital. Entonces, para efecto que no es justo, eso sí hay que lo debo hacer referencia a ello, no vemos justo esta parte por varias situaciones, pero la disposición legal así lo establece, que debemos tomar en cuenta, repito, ingresos de rentas de capital, rentas o utilidades por ganancias en ventas de activos, esos deben tomarse en cuenta. Y el artículo 7 también establece un caso especial para cuando el activo neto sea más de 4 veces que los ingresos brutos, pues la disposición legal dice que tomamos como base para pago del impuesto los ingresos brutos. Tomemos como referencia que en el año 2020 reportamos ingresos por 1 millón de quetzales, pero reportamos activo neto por 5 millones de quetzales. Entonces aquí cumplimos con el presupuesto que dice la ley. Como el activo neto es de 5 millones de quetzales y supera en más de 4 veces el total de los ingresos, para este ejemplo, tomamos como base para determinar y pagar el impuesto 1 millón de quetzales de ingresos. Son situaciones especiales que se dan para aquellas empresas que se constituyen y que necesitan varios años, más de un año, para empezar a generar rentas significativas. Hay ejemplos de ellos, es una empresa que se dedica a la actividad agrícola y que decide hacer algún cultivo y estos cultivos, para que estos cultivos den su fruto, van a pasar 3, 4 años. Ciertamente para el primer año de operación, la ley del ISO establece una exención para ese periodo inicial, pero para el segundo, a partir del segundo año, pues ya nos quedamos sin esa exención. Entonces acá, si nuestros activos en el ejemplo de la actividad agrícola que les comento, pues obviamente esos activos netos van a ser mayores que los ingresos en más de 4 veces, y podemos tomar acá como base para pago del impuesto los ingresos brutos que reporten este tipo de empresas. Y el tipo impositivo, de acuerdo al artículo 8 de la ley, es del 1%, ¿verdad? Para los que no están familiarizados acá con la determinación de los pagos de ISO, tomen en cuenta de que, de acuerdo al formulario que establece la Administración Tributaria para este efecto, yo reporto información del total de mis ingresos del periodo anterior, de mi activo neto, del balance general de apertura, y el mismo formulario, esta información me la divide en 4. Entonces, la base imponible para aplicar el 1% es la 4ª parte de los ingresos o la 4ª parte del activo neto. Esto es con la intención de pagar el impuesto de forma trimestral. Entonces, a esa cantidad que se establece de forma trimestral, pues se le aplica el 1%. Y acá ya empezamos a hablar de los 2 artículos que, en los criterios que vamos a ver más adelante, hay que tomarlos bien en cuenta, porque estos, como vamos a verificar, repito, estos son, como por decirlo así,
o han sido los artículos de las discordias. El artículo 10 habla del pago del impuesto. Entonces el artículo 10 dice, el impuesto debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario. ¿Cómo es que se aplica esta situación? El trimestre enero-marzo, el impuesto correspondiente a este trimestre lo debo determinar y enterar a la administración tributaria en el mes de abril. El correspondiente al trimestre abril-junio lo entero a la administración, lo pago a la administración tributaria en el mes de julio. Y así sucesivamente con el resto de los trimestres. Entonces, ojo acá, que la disposición dice que el impuesto debe pagarse. Dice dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre. ¿Sí? De acuerdo a tenor literal de esta disposición, tengo en los ejemplos que les trasladé, tengo todo el mes de abril para hacer el pago, todo el mes de julio, todo el mes de octubre. De esa forma debemos entender esta disposición. Y este es el otro artículo que ha generado problemas con respecto a su interpretación y aplicación. El primer párrafo de este artículo 11, que se refiere a la acreditación, establece lo siguiente. Dice, el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. Y es una condición que establece este artículo 11 y que hemos en varios casos de defensa que hemos tenido en nuestra firma, hemos tomado en cuenta esta disposición que establece este artículo. Ahora que se debe cumplir esta condición de que el ISO y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. Para efecto de este webinar, únicamente nos vamos a referir a la opción A, porque en los criterios que vamos a analizar, a la opción A es a la que hace referencia la administración tributaria. ¿Y qué dice la opción A de acreditamiento? Indica que el monto del impuesto de solidaridad pagado durante los 4 trimestres del año calendario, y acá viene lo interesante, dice, conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de esta ley, podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes. Lo que está acá con negrilla y subrayado no está en la ley de esa forma. Solo como énfasis lo he colocado acá en esta presentación para que ustedes tomen en cuenta, como vamos a ver más adelante, que esta disposición del artículo 11 que hace referencia a lo que establece el artículo 10, es la que tomó en el 2017 la SAT para la emisión de su primer criterio. El hecho de que el impuesto de solidaridad se haya pagado conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de la ley. ¿Para qué? Para cumplir la condición o requisito según la administración tributaria para ser acreditado a pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años calendario inmediatos siguientes. El ISO, para entender mejor esta situación, con ejemplos, ¿verdad? Debemos entenderla que el ISO que yo pague durante todo el año 2021, y ojo acá, independiente de los periodos a los que corresponde, porque el pago que yo hago en enero de este año corresponde al trimestre octubre-diciembre de 2020. Pero acá te tomo yo en cuenta que el pago lo estoy haciendo dentro del plazo establecido en el artículo 10 porque
tengo enero para realizar este pago del trimestre de octubre-diciembre. Entonces, todos los pagos que yo haga durante el año 2021 los puedo acreditar en el 2022, 23 y 24. Pagos de impuestos sobre la renta que yo realice durante estos 3 años. Y de acuerdo a lo que dice la disposición legal, pagos que yo haga de forma mensual, de forma trimestral y los que también realice en la declaración jurada anual del impuesto sobre la renta. Y también me interesa hacer referencia a lo que establece el último párrafo de este artículo 11 de la ley. El que establece, dice, el remanente del impuesto de solidaridad que no sea acreditado conforme lo regulado en este artículo, será considerado como un gasto deducible para efectos del impuesto sobre la renta del periodo de liquidación definitiva anual en que concluyan los 3 años a los que se refiere la literal A de este artículo. Entonces es importante aclarar que este último párrafo, ojo acá, se refiere a los remanentes del impuesto de solidaridad. No me está hablando de pagos que haga en forma extemporánea. Nuevamente, lo entendemos mejor con un ejemplo, ¿verdad? Si vuelvo a él en el ejemplo que les comentaba, los pagos de ISO del año 2021 los puedo acreditar hasta el último periodo que tengo para acreditarlos es el 2024, pagos de impuestos sobre la renta que realicen en el año 2024. Si yo en el año 2024 ya establezco que ya realicé todos los acreditamientos posibles, pero me quedó un saldo, un remanente que no pude acreditar durante el 2022, 23 y 24, pues ese remanente lo reporto como un gasto deducible en mi declaración anual del impuesto sobre la renta del año 2024. Así es como debemos entender esta disposición. Y la base legal para reportarlo como deducible es este artículo 11 y como dice acá la cita legal, también el artículo, el decreto 10/2012, en el artículo que habla sobre la deducibilidad de gastos. Muy bien. Vanessa, ¿podemos trasladar la primera pregunta para la encuesta? Por favor, acá tienen en su pantalla, tenemos acá dos preguntas que vamos a hacer. La primera de ellas dice, ¿ve justo el hecho de que pagar el ISO de un año se tome en cuenta los ingresos del año anterior? Tener ahí la respuesta, ahí les comento cuál es la intención de esta pregunta. De momento vamos que un 65%, entre el 60 y 65% dice que no es justo y un 35-40% dice que sí lo ve justo. Ok. Y ahí en esos rangos se mantuvo el resultado de la encuesta. ¿Por qué esta pregunta? Porque el año pasado, con la pandemia, cuando estábamos en los meses de marzo, abril del 2020, precisamente muchas empresas se vieron con problemas para hacer sus pagos del ISO, no solo del primer trimestre del año 2020, sino de los siguientes. Es acá, para aquellos principalmente que tomaron como referencia
para pago del ISO del 2021, del 2020, perdón, los ingresos que obtuvieron en el 2019, mes en que no hubo efectos de la pandemia, en algunos casos especiales se podría considerar como injusto, ¿verdad? De que a pesar de que se vislumbrara que por efecto de la pandemia en el 2020 mis ingresos se disminuyeran significativamente, eso es uno de los mejores escenarios, ¿verdad? De que la empresa continuara operando con una reducción de ingresos, pero hubo casos en los que simplemente la empresa ya no pudo continuar su operación, ya no generó ingresos en el año 2020. Entonces, en cierta forma se castigaba a la empresa con pagar impuesto de solidaridad por los ingresos del año anterior. Entonces, son particularidades que tiene esta ley, y dentro de esta y otras situaciones son las cuestiones que se han tomado en cuenta para que varias personas, varias entidades presenten recursos o acciones de inconstitucionalidad contra este impuesto. Pero esa era la idea de este comentario, ¿verdad? Hacer referencia a los problemas con los que se enfrentaron varias empresas el año anterior. Muy bien, vamos a ver en primer término qué es lo que establece el criterio tributario institucional 3/2017. Este criterio tiene por nombre forma de acreditamiento de ISO. El criterio habla de 6 casos, analiza 6 casos. En la presente ocasión únicamente vamos a hacer referencia al caso 6, que es específico respecto a pagos realizados en forma extemporánea. Ojo, se tomen en consideración que este criterio fue emitido o promulgado por la Administración Tributaria el 20 de diciembre del 2017. Pero ya antes de la emisión de este criterio, la Administración Tributaria era de la idea de que un ISO pagado en forma extemporánea no se podía acreditar impuestos sobre la renta. Con la emisión de este criterio institucional, pues se formalizó esa postura que había venido manejando la Administración Tributaria hasta el año 2017. ¿Y qué es lo que establece este caso 6, incluido en el criterio institucional 3/2017? ¿Cuáles son las situaciones consideradas en este criterio? Como les venía adelantando, de acuerdo a la Administración Tributaria, este criterio, este caso 6, únicamente aplica para los contribuyentes inscritos en la opción A de acreditamiento establecida en el artículo 11 de la ley, es decir, para aquellos que acreditan ISO a impuestos sobre la renta. Y establece también acá como condición para que proceda su acreditamiento de impuestos sobre la renta, estamos hablando del ISO, dice que el pago sea realizado durante los 4 trimestres del año calendario conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de la ley. Acá simplemente la Administración Tributaria estaba haciendo aplicación literal de lo que establecía el artículo 11, o establece, porque aún tiene vigencia esta disposición. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice el caso 6? ¿Cuál es el criterio específico para pagos extemporáneos de ISO? Dice este criterio que si los pagos no fueron realizados conforme los plazos establecidos en el artículo 10 de la ley,
podrá, ojo con esa palabra, ¿verdad? La palabra no es indicativa de una obligación, para que lo tomen en cuenta, como vamos a ver más adelante, en caso de una eventual defensa fiscal. Así lo establece el criterio. Dice, podrá considerarse como un gasto deducible en el año calendario en que fue pagado, conforme lo establecido en el artículo 21, el numeral 15 del libro 1 del decreto 10/2012, ley de actualización tributaria. Es el equivalente, ¿verdad? Ahí para no hacernos muchas bolas, ¿verdad? El libro 1 del decreto 10/2012 es el equivalente a la ley del impuesto sobre la renta. En el libro 1 de este decreto 10/2012 está está redactada las disposiciones referentes al impuesto sobre la renta. Y el artículo 21, numeral 15, pues nos habla de los pagos que podemos reportar como de gastos que podemos reportar como deducibles. Entonces, este es el criterio que estuvo vigente, repito, desde diciembre de 2017, como vamos a verlo más adelante, hasta enero del 2021. Inclusive, volviendo a la historia del 2020, ¿verdad? Muchas empresas, porque este problema de falta de liquidez para realizar los pagos de ISO, pues afectó a todas las empresas sin importar su tamaño, ¿verdad? Fueran grandes, medianas, pequeñas. ¿Por qué les hago esta referencia? Porque las contribuyentes especiales que están catalogados como tales ante la administración tributaria, cuando tenían dudas de cómo proceder para suscribir convenios de pago o facilidades de pago para ISO correspondiente el año 2020, por efecto de la pandemia, pues se abocaron a sus asesores nombrados por la SAT. Contribuyentes especiales tienen este tipo de asesores nombrados por la administración tributaria para abocarse con ellos por cualquier situación que se le presente a la empresa. Entonces vinieron varias empresas y manifestaron ahí algunas dudas a sus asesores respecto a qué requisitos, qué condiciones debían cumplir para celebrar estos convenios que le dieran facilidades de pago de ISO. Y muy amablemente los asesores de la administración tributaria les hacían referencia a este criterio que en marzo, abril 2020 estaba aún vigente. Les indicaban que los pagos que realizaran por medio de convenios de pago, por realizarse fuera de los plazos establecidos en el artículo 10 de la ley, los debían considerar como gasto, o bien que no podían acreditarlos a impuestos sobre la renta. Les hacían esa especie de advertencia a los contribuyentes de que este tipo de pagos no reunían esta condición para ser acreditados a impuestos sobre la renta. Así se manejó esta situación en el año 2020. Muy bien, ahora veamos qué es lo que establece el criterio tributario institucional 2/2021. Y este criterio institucional 2/2021 sí es específico a pagos extemporáneos de impuesto de solidaridad. No es como el 3/2017 que hablaba de otras situaciones que se dan con respecto al ISO. Repito, el 2/2021 sí es específico para pagos extemporáneos. Pagos extemporáneos de ISO. ¿Cuáles son las situaciones consideradas en este criterio? Nuevamente, aplica para los contribuyentes inscritos en la opción A de acreditamiento establecida en el artículo 11 de la ley. Solo es para ellos.
Cuando la administración tributaria emitió este criterio, pues tomó en cuenta en el análisis que la Corte de Constitucionalidad ha realizado ante los diversos recursos de inconstitucionalidad planteados contra el ISO. Respecto a criterio de a criterio de la Corte de Constitucionalidad, en tanto se permita una compensación entre ambos impuestos, hablando de ISO, impuestos sobre la renta, ello evita que el ISO sea considerado inconstitucional. Y aquí reviste importancia lo que les leí anteriormente, el primer párrafo del artículo 11. Así lo establece como condición este artículo de que el ISO, impuestos sobre la renta, son acreditables entre sí. Si en la medida de que se cumpla esa condición, este requisito, de acuerdo, repito, al análisis de la Corte de Constitucionalidad, pues ello evita que el ISO sea considerado inconstitucional. ¿Por qué? Porque en varios argumentos que se han planteado se ha hecho referencia a la doble o múltiple tributación establecido en el artículo, la prohibición a esta situación, establecido en el artículo 243 de la Constitución. Entonces, ha desvirtuado este argumento de la doble o múltiple tributación la Corte de Constitucionalidad con esta situación, el hecho de que los impuestos, estos impuestos sean acreditables entre sí. Este análisis en lo personal a mí me pareció bastante interesante porque no había visto o leído uno que considero que este criterio está estructurado de una forma adecuada, nos da elementos, bases legales, constitucionales para entender al final cuál es el fundamento de este nuevo criterio de la administración tributaria. Entonces, adicional al tema de que el ISO, impuestos sobre la renta, sean acreditables entre sí, también en este criterio se establece que cuando en el artículo 10 de la ley se establece que el pago debe realizarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, lo que ahí debe entenderse, dice el criterio de la SAT, es que el impuesto debe pagarse dentro de esos plazos para no incurrir en ulterior o posterior pago de multas e intereses resarcitorios. Interesante, ¿verdad? Sí. Dice, haga su pago de impuesto de solidaridad en los plazos establecidos en la ley, pues de lo contrario usted va a tener que pagar multas y los intereses resarcitorios correspondientes. Ese es, de acuerdo a este criterio, esa es la intención de esa disposición. Luego, este mismo criterio analiza o considera lo siguiente. En el inciso A del artículo 11 de la ley no se regula como efecto propio de un pago que no fue realizado dentro de los plazos establecidos en el artículo 10, sea un pago extemporáneo, que el contribuyente pierda la posibilidad de realizar el acreditamiento respectivo. En resumen, no establece el artículo, ni el artículo 10 ni el artículo 10 establecen este tipo de castigo, por decirlo así, ¿verdad? De que por no haber realizado el pago dentro de estos plazos, yo me quedé sin la posibilidad de acreditar el impuesto de solidaridad. También este criterio indica que de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Código Tributario, no pueden crearse sanciones tributarias que el ordenamiento jurídico no contempla. Eso ya lo hemos dicho, no solo en estos casos de ISO, sino en muchos otros que hemos empezado procesos de defensa con la administración tributaria.
lo que establece este artículo 5 del Código Tributario es importante, ¿verdad? Para el presente análisis, como vimos anteriormente, ¿verdad? La ley del ISO no establece la existencia de esa sanción, de ese castigo de no poder acreditar el ISO pagado de forma extemporánea. Entonces, lo que nos está diciendo este criterio de que las SAT no tienen la potestad para crear, establecer como una sanción el no poder acreditar estos pagos de ISO realizados de forma extemporánea. La administración tributaria, para hacer valer esta situación, tendría que tener un fundamento, una base legal, una disposición legal para no permitir la acreditación de estos pagos extemporáneos. Y también tiene que ver un poco con lo anterior, por situación de legalidad, ¿verdad? El único ente autorizado para emitir y promulgar leyes, reglamentos, es el Congreso de la República. Nos sigue indicando este criterio, dice, en razón de que lo que permite la ley es el acreditamiento de ISO, ¿sí? Solo a eso se refiere el artículo 10, que hay chance para acreditar el ISO a impuestos sobre la renta, y con base en el principio de legalidad establecido en la Constitución Política de nuestra República, específicamente el artículo 239, no pueden acreditarse las multas e intereses resarcitorios, ¿sí? El artículo, en otras palabras, el artículo 11 únicamente nos da facultad o potestad para hacer acreditamiento de ISO a impuestos sobre la renta. No nos dice que cualquier otro pago relacionado con entiéndase multas e intereses, también tengan la posibilidad de acreditar a impuestos sobre la renta. Como decía un compañero acá en la firma, para que no se pasen de listos acá los contribuyentes, ¿verdad? Están aclarando, ¿verdad?, de que las multas e intereses que se pagan por motivo de un pago extemporáneo, esos no tienen chance de acreditamiento a impuestos sobre la renta. Y este criterio también nos establece que modifica lo establecido en el caso 6 del criterio institucional 3/2017, y lo que viene a continuación a mí me parece un tema bastante interesante, como que si estuviéramos hablando de una disposición legal, alguna ley, dice, haciendo referencia al caso 6 del criterio institucional 3/2017, dice, el que ya no podrá aplicarse a partir de la fecha en que tome vigencia el mismo, y deberá observarse obligatoriamente cuando a partir de esa misma fecha concurran pagos extemporáneos de ISO, ¿sí? Nos está diciendo la administración tributaria, en otras palabras, con este párrafo, que vamos a ver la fecha de vigencia de este nuevo criterio, a partir de cuándo es que se aplica, pero nos dice, si yo realicé un pago extemporáneo antes de esa fecha, pues mire, no puede aplicar usted este criterio institucional. Entonces, al final concluye este criterio institucional emitido en este año, que el ISO que se pague con posterioridad a los plazos establecidos en el artículo 10 de la ley, podrá acreditarse al pago de impuestos sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años inmediatos siguientes. Y debe tomarse en cuenta que este criterio fue emitido con fecha 19 de enero de 2021.
Entonces, en otras palabras, conforme a lo que hemos leído, si existe un pago extemporáneo de ISO realizado a partir del 19 de enero de 2021, este criterio institucional es el fundamento adicional, porque para nosotros no era necesario que existiera este criterio institucional. Nosotros siempre hemos sido de la idea de que cualquier pago extemporáneo de ISO era acreditable a impuestos sobre la renta, pero para quienes quieren tener una mayor certeza que la administración tributaria no les va a objetar un pago, el acreditamiento de un pago de ISO extemporáneo realizado a partir del 19 de enero de 2021, pues ya tiene un fundamento adicional, este criterio institucional, para poder realizarlo. Y este tema, solo para ahí hacerles ahí comentario adicional respecto, porque les indiqué que antes de la aplicación de la vigencia del criterio 3-2017, la administración tributaria ya era de esa idea. Inclusive, ya con la vigencia de este criterio, la administración tributaria invitaba a muchos contribuyentes, no por medio de audiencias notificadas formalmente, sino por medio de avisos adicionales a las audiencias. La administración tributaria notifica como requerimientos de información, avisos, y por medio de estos documentos, la administración tributaria hizo ver a varios contribuyentes que en sus sistemas les aparecían inconsistencias por el hecho de que haberse acreditado ISO pagado en forma extemporánea, y los invitaba a la administración tributaria a hacer las rectificaciones respectivas. Por asesoría que se brindó a nuestros clientes que recibieron este tipo de requerimientos, dieron la respuesta, las bases legales correspondientes para no hacer ningún tipo de rectificaciones, pues hasta la fecha pues no recibieron por parte de la administración tributaria alguna notificación a una audiencia formal en donde les ajustaba o no les aceptaba este tipo de acreditamientos. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer respecto a pagos realizados en forma extemporánea antes del año 2021? Que es preocupación de muchos, ¿verdad? Que repito, por efectos de la pandemia, inclusive algunos posiblemente todavía están realizados derivados que celebraron convenios con la administración tributaria para diferir el pago de estos impuestos. Aún tienen ahí, aún están realizando pagos de ISO por efecto de la suscripción de este tipo de convenios. Entonces, vamos a ver cómo actuar si el pago extemporáneo lo hice antes del 19 de enero de 2021. Tomar en cuenta, ¿verdad? Para lo que hemos hablado como una aclaración, ¿verdad? Que por los pagos de ISO realizados a partir del 19 de enero de 2021, de acuerdo a lo establecido con el criterio institucional 2-2021, pues en estos casos no se tendría riesgo de ajuste por parte de la administración tributaria. Ya es como que una conclusión, por decirlo así, de cierta forma, derivado de este webinar, ¿verdad? No habría problema para acreditar impuestos sobre la renta estos pagos extemporáneos realizados a partir del 19 de enero de 2021. Pero por pagos extemporáneos realizados antes del 19 de enero de 2021, debe considerarse lo siguiente. En primer lugar, como ya les he manifestado,
que existen bases legales y constitucionales para iniciar un proceso de defensa ante un eventual ajuste que realice la SAT por no estar de acuerdo con los acreditamientos realizados. De plantearse adecuadamente la defensa y en estricto apego a disposiciones legales, el ajuste debería ser desvanecido. En nuestro caso, ya contamos con algunas resoluciones que son favorables a nuestros clientes. Debe evaluarse ese riesgo, ¿verdad? Si yo pagué un ISO de forma extemporánea en el año o durante el año 2020 y este es el primer año 2021 que yo tengo la oportunidad de acreditar este pago extemporáneo, entonces debo tomar en cuenta de que si lo hago, lo realizo. Existe ese riesgo, dejémoslo de momento como un riesgo, ¿verdad? Porque un riesgo latente, por decirlo así, porque así lo dice en la parte final el criterio institucional 2/2021, que no aplica para pagos realizados anteriores a enero 2021, entonces existe ese riesgo. Que la administración tributaria se vaya a animar es lo que habría que esperar, ¿verdad? Si realiza o no el ajuste. Entonces, si ustedes están en esa situación, pues deben analizar esa situación y repito, ver un posible o un eventual ajuste que haga la administración tributaria por no aceptarles el acreditamiento de este pago realizado en forma extemporánea. Y como les comenté, ¿verdad? Esto no es del todo, esta situación no es del todo nuevo. Ya tenemos casos que hemos litigado con la administración tributaria y afortunadamente pues se han hecho valer acá aspectos legales constitucionales de la ley del ISO, lo establecido en la Constitución, pues han sido favorables en estos casos. También deben considerar lo siguiente. Para determinar la conveniencia de acreditar este ISO, hay que tomar en cuenta el monto del impuesto pagado en forma extemporánea. A mí me gustan mucho los dichos, ¿verdad? Porque ayudan a comprender mejor algunas situaciones. Dice el dicho, ¿verdad? No sea que salga más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Si el monto del impuesto que yo que pagué en forma extemporánea, pues vamos a hablar de montos. Estoy hablando de un monto de 5,000, de 10,000 quetzales. Yo debo de evaluar si en determinado caso la administración tributaria lo llegara a ajustar, en qué costos podría incurrir yo para defenderme de ese ajuste. Entonces, en el análisis costo-beneficio que yo realice, ¿verdad? Si el costo de una eventual defensa pues va a ser mayor al monto del impuesto que estoy acreditando, pues esa es base para tomar mi decisión, ¿verdad? Si me animo o no a correrme ese riesgo. También hay que tomar en cuenta que en el corto y mediano plazo se generen pagos de impuestos sobre la renta. Ok, ya tomé la decisión de acreditar estos pagos extemporáneos a impuestos sobre la renta. De momento, sí tengo yo, sí estoy generando pagos de impuestos sobre la renta que me permiten realizar ese tipo de acreditamientos. Sí me es funcional realizar este tipo de acreditamientos, pero debo proyectarme, debo ver a futuro, a corto o mediano plazo, de que yo siga generando esos pagos de impuestos sobre la renta, porque pueden haber existir escenarios que por cuestiones especiales más adelante, porque hay que tomar en cuenta que yo sigo realizando pagos de ISO y esos pagos de ISO también
tienen 3 años de plazo para acreditar a impuestos sobre la renta. Entonces, de nada me va a servir correrme ese riesgo de acreditar un pago extemporáneo si otros pagos que realice a futuro o que he realizado en tiempo, pagos de ISO que he realizado en tiempo, corren el riesgo de que en los 3 años inmediatos no nos acredita impuestos sobre la renta. Entonces va a ser una alegría momentánea, ¿verdad? Porque al final no se va a tener un beneficio real, porque más adelante voy a tener necesidad de reportar de acuerdo al criterio, estos criterios de la administración tributaria y lo que establece el último párrafo del artículo 11, voy a tener necesidad que a futuro voy a reportar un ISO como gasto. Y por último, si se decide rectificar declaraciones donde estos pagos se reportaron como gasto deducible, analizar el efecto que tendría en los saldos de créditos fiscales de ISO, de impuestos sobre la renta de ISO y para pagos futuros de impuestos sobre la renta. Okay. En el 2020, cuando no existía el criterio 2021 que podía dar más fuerza a una eventual defensa fiscal, pues en el 2020 yo reporté como gasto ISO por haber sido pagado en forma extemporánea. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque esto también pudo haber ocurrido en el 2019, en el 2018. Entonces yo tengo acá la oportunidad de rectificar la declaración o declaraciones donde haya reportado ese ISO como gasto y con la intención de acreditarlo a impuestos sobre la renta. Pero antes de hacer esa rectificación, debo hacer yo un análisis de los efectos, un efecto cascada, por decirlo así, de los efectos que va a tener en mi contabilidad, en mis siguientes declaraciones de impuesto, el hecho que yo revierta ese ISO que reporté como gasto y que lo acredite y que lo utilice para acreditar a pagos de impuestos sobre la renta, ¿qué efecto tendría en mis saldos de ISO que tengo pendientes de acreditar? Si tengo pagos trimestrales en cada año en los que yo realicé una rectificación, si esos pagos trimestrales de impuestos sobre la renta me podrían generar un eventual pago en exceso del impuesto sobre la renta o a futuro, ¿verdad? Como en el caso anterior, ver el corto y mediano plazo, ver qué efectos, qué efectos o qué pagos futuros de impuestos sobre la renta yo tengo que realizar para confirmar que sí me conviene hacer este tipo de rectificaciones. Pues bien, esto es lo ofrecido para el webinar de hoy. Creo que lo más interesante, como en toda capacitación, es ver dudas, cuestionamientos que tengan, ¿verdad? Entonces, los invito, ya veo en el chat que han ingresado algunas preguntas. Los invito a que las continúen enviando. El licenciado Galindo pues va a hacer ahí, está haciendo ahí una labor de recopilación de todas estas preguntas. Vamos a pasar a responderlas en su oportunidad. Previo a ello, les comento que en Alfonso Orozco y Asociados apoyamos a las organizaciones en la gestión oportuna, profesional y estratégica de sus procesos tributarios. Tenemos amplia experiencia en temas de recuperación de créditos fiscales por IVA, de pagos en exceso de impuestos sobre la renta, algo que está dando mucho dolor de cabeza a varias empresas son créditos por retenciones de IVA, ¿verdad? Con un cambio de criterio de la administración tributaria desde hace aproximadamente 2 años. Muchas empresas están soportando 80% de retención de las facturas que emitan, y eso les está
generando preocupantes, por darle un nombre, preocupantes acumulaciones de créditos fiscales en concepto de retenciones. Tenemos experiencia en ese sentido. También en temas de ISO, ¿verdad? Impuestos sobre la renta, hay que tomar en cuenta que nos encontramos en un momento oportuno. Estamos desde septiembre, inclusive algunas empresas desde agosto están en temas ahí de presupuesto para el año 2022. Estamos en un momento oportuno para temas de planificación, establecer estrategias tributarias que tengan como intención maximizar el pago de los tributos. También los apoyamos en optimizar legalmente, esa palabra es importantísima para nosotros, ¿verdad? La carga tributaria, el tiempo de su personal y los recursos de su empresa. También los ayudamos a constituir sus empresas con todas las bases legales, el tema de fusiones, temas de registro de marcas y patentes, es un servicio que ponemos a su disposición. También, ante problemas de pagos de impuestos por falta de liquidez, aún hay muchas empresas en este dilema, pues aplicar estrategias legales para solventarlos. Y por último, también ponemos a su disposición el servicio de formación y capacitación de su personal en la disciplina fiscal a través de eventos in-house o in company por capacitaciones en temas tributarios. Roberto. Muchas gracias, licenciado Rodríguez, por esta magnífica exposición de este tema que es tan importante, que ha tomado auge a partir de la emisión de este criterio que fue emitido en enero de este año por parte de la Administración Tributaria. Y ahora les queremos solicitar que por favor nos puedan llenar esta encuesta de satisfacción para que puedan acá tomarle fotografía a este código para que nos puedan compartir la misma. Asimismo, hacemos una invitación a quienes todavía no han enviado sus preguntas para que hagan en el chat, para que lo puedan enviar y pueda realizar al licenciado Rodríguez. Ahora estamos enviando el link para que sea mucho más fácil por medio del chat. Entonces vamos a dar unos minutos para que puedan llenar la misma. Vamos a pasar ahora a hacerle las preguntas que ustedes han formulado al licenciado Rodríguez. Le formularé la primera pregunta que fue enviada. Si una entidad solicita un convenio de pago de 10 meses del segundo trimestre del pago del ISO, se puede acreditar al impuesto sobre la renta anual y así si estos convenios tienen algún recargo y si los pagos parciales es un año fiscal, se pueden acreditar. No hace referencia al año, pero acá lo que tienen que tomar en cuenta para efecto de acreditamiento de impuestos sobre la renta es el año en que se realizan los pagos. No importa que sean extemporáneos. Acá me hacen referencia a suscripción de un convenio por un segundo trimestre, ¿verdad? Entonces, supuestamente por la vigencia de un convenio o bajo el respaldo de un convenio, pues yo podría empezar a hacer pagos a partir de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Entonces, todos los pagos de ISO que yo realice en el año 2021, tengo chance de acreditarlos en el año 2022, 23 y 24. Acá lo que manda para la
aplicación de este criterio respecto a pagos extemporáneos es el año en que se realizan los pagos, independientemente de que sean derivados de un convenio. Repito, en resumen, toman como fecha, como base la fecha en que realizaron estos pagos derivados de algún convenio que suscriban. Muchas gracias por tu respuesta, licenciado Rodríguez. Otra pregunta que fue formulada, esta es general sobre el impuesto de solidaridad, es que si se encuentra en la opción A de acreditamiento y quiere cambiar a la opción B, ¿en qué momento se puede realizar? Y si el cambio es inmediato. Y tomen en consideración que, de acuerdo a la disposición legal, la ley del ISO, si yo me cambio de opción A a opción B, simplemente debo actualizar mi RTU. El momento, hay varios momentos en que se pueden realizar este tipo de actualización de RTU. Ideal pudiera ser en el mes de enero y febrero para no correr. Acá lo que debe tomarse en cuenta es que esa actualización de RTU sea antes de realizar el pago de ISO o los acreditamientos de ISO bajo la opción B. Esto aún en marzo del año en que me voy a cambiar de opción de acreditamiento, yo podría realizar mi actualización mi cambio de opción de acreditamiento a la B en este caso, ¿verdad? Y que a partir de abril del año en que realiza el cambio, pues ya la administración tributaria tome en cuenta que estoy en la opción B de acreditamiento. La disposición legal dice que para alguien que está, no tiene que ver con la pregunta, ¿verdad? Pero tómenlo en cuenta, dice la disposición legal que si estoy en la opción B y me quiero cambiar a la A, se habla de una especie de autorización, pero en la experiencia que hemos tenido, pues la administración tributaria no emite una notificación, una resolución en la que me dicen que se me ha autorizado pasar a la opción A. Simplemente se ha acostumbrado también el hecho de actualizar el RTU, tener un RTU que establezca que ya cambié de la opción A, de la opción B a la A, es mi respaldo para ese tipo de cambio. Ok, muchísimas gracias, licenciado. Otra pregunta relacionada con el tema es que con los pagos que se hicieron de forma extemporánea anteriores al año 2020, ¿se pueden acreditar pese a lo que establecen los criterios de la administración tributaria? Correcto, así es. En cualquier pago, repito, hay riesgo de que la administración tributaria manifieste inconformidad, pero hay elementos, bases legales, constitucionales para debatir alguna eventual inconformidad de la administración tributaria. Vámonos a los periodos no prescritos, ¿verdad? No importa si el acreditamiento, ese pago es temporáneo, yo lo hice en el 2017, 18, 19, 20, también aplica para estos acreditamientos o pagos extemporáneos realizados en esos años. Muchas gracias, licenciado. Hay unas preguntas sobre lo que es la revelación de activos, si se la va a realizar. Acá dice el licenciado Castellanos, nuestra empresa ha revaluado activos fijos por lo que ha pagado el 10% del impuesto sobre la renta, lo cual se reporta en declaración anual como otras rentas de capital. La SAT pretende que estas revaluaciones sean consideradas como parte de los ingresos brutos. Sin embargo, los activos ya han sido incrementados por esta revaluación, por lo que ya se consideran para determinar la base imponible. No obstante ello, la SAT pretende que se incluya para los ingresos brutos esas revaluaciones. ¿Cuál es el criterio que usted maneja? Sí, acá creo que hice un comentario en la exposición que no estamos de acuerdo con la aplicación de esta disposición, pero acá el problema que tenemos es la redacción de la ley
Y el hecho de que vino una ley de actualización tributaria, la cual fue promulgada en el año 2012, para algunos con vigencia a partir del 2013, y creó distintos segmentos, por decirlo así, segmentos de impuestos sobre la renta, creó renta de capital, ganancias de capital y renta de actividades lucrativas, además de otras, ¿verdad? Pero en cuestiones empresariales están esas tres, porque tradicionalmente están las rentas en relación de dependencia, pero para efectos de ISO se dividió las rentas de impuestos sobre la renta en estas tres categorías. Pero como la disposición legal del ISO, el ISO, no nos olvidemos que viene desde el año 2008, anterior a la vigencia de la ley de la actualización tributaria. Entonces se creó una especie como de desfase, ¿verdad? Porque la ley del ISO dice las rentas brutas reportadas en la declaración anual del impuesto sobre la renta, pero no hace referencia a qué clase de rentas brutas. A nuestro criterio, esas rentas brutas deberían ser únicamente las que tienen que ver con actividades lucrativas. Deberían quedar por fuera rentas de capital, ganancias de capital. ¿Por qué? Porque este tipo de rentas están sujetas a un pago definitivo de impuestos sobre la renta. Y esos pagos definitivos de impuestos sobre la renta no me permiten acreditarles ISO. Entonces no se cumple con lo que establece el primer párrafo del artículo 11 de la ley, que ambos impuestos sean acreditables entre sí. Hagan sus ejercicios, por si no lo han hecho, comprueben esa situación, que estos pagos, repito, de pagos de renta, de ISR, de rentas de capital, de ganancias de capital, se quedan sin chances, sin oportunidad de acreditarles ISO. Incluso los mismos formularios no permiten hacer este tipo de acreditamiento, salvo que hubiese habido alguna modificación reciente, pero en la experiencia que hemos tenido, no existe ese chance, esa oportunidad. Y sí, la administración tributaria desde hace varios años está diciendo que sí deben ser considerados todo este tipo de ingresos para efecto de pagar ISO. Entonces, sí vemos que hay argumentos para defender este tipo de pretensión por parte de la administración tributaria, con la intención de no pagar ISO sobre este tipo de ingresos. Muchas gracias, licenciado. Acá tenemos una pregunta del licenciado Gerson Macario, el cual pregunta: cuando se registra el exceso de ISO que no se pudo acreditar como un gasto deducible, ¿se podría considerar en la cuenta de impuestos y contribuciones? Mucho gusto, Gerson. Sí, podría utilizarse esa cuenta. Es válido. Muchas gracias, Dick. Acá otra pregunta que hacen: ¿tendrá alguna penalización los pagos anticipados que se realicen de ISO? Es decir, que de enero la empresa decida desembolsar el pago correspondiente a ISO de los 4 trimestres. En algún momento, y eso en algunos casos que hemos, por algunos casos que hemos defendido, hemos hecho referencia, creo que fue IETAP en algún momento promovió el pago anticipado de impuestos. No está prohibido, no está prohibido. El artículo 5 de nuestra Constitución dice que y una disposición, parafraseando un poco lo que dice el artículo 5, ¿verdad? Si no hay una disposición que me prohíba en determinadas situaciones, las puedo realizar. Sí lo podría realizar. Inclusive la administración tributaria en el criterio institucional 3/2017 también
promueve el tema de pagos anticipados y puntualmente el del trimestre octubre, diciembre, dice que yo estos pagos normalmente lo hago en enero, ¿verdad? Pero dice este criterio, uno de los casos del criterio institucional 3-2017, dice que yo puedo adelantar este pago en diciembre, dice la disposición, ¿verdad? Pero igual lo pudiera haber, lo puedo realizar en noviembre. ¿Qué gano yo en estos casos? Si anticipo el pago de ISO por este trimestre, octubre, diciembre, me gano yo el derecho de que en la presentación de la declaración anual que vaya a realizar 3-4 meses después, en marzo del siguiente año, al impuesto sobre la renta que yo determine en esa declaración anual, ya le puedo acreditar el ISO que pagué en diciembre por efecto de haber anticipado el pago. En resumen, sí, repito, allá hay un criterio de la Administración Tributaria que acepta este tipo de pagos anticipados. Muchas gracias, Lick. Acá hay otra pregunta, dicen, si en este año 2021 determino un impuesto sobre la renta anual a pagar, el cual voy a contabilizar el 31 de diciembre, pero ese impuesto sobre la renta lo voy a pagar mediante compensación con impuesto sobre la renta trimestral e ISO, puedo realizar esa compensación contablemente el 31 de diciembre de 2021, aunque la compensación se realice en la declaración anual del impuesto sobre la renta a presentar el 31 de marzo del 2022. Acá no tiene que ver, nos quedamos fuera estas no son precisamente cuestiones tributarias, sino no contables. Habría que ver, estas son cuestiones contables, habría que ver qué bases, qué principios contables está utilizando usted para el registro de sus operaciones. Si hay cierta certeza, la mayoría de principios, pronunciamientos contables se van respecto a la certeza de algo que yo haga a futuro, ¿verdad? Si es un hecho que más adelante yo voy a hacer este tipo de acreditamientos, pues en ese sentido sí lo podría dejar reflejado al 31 de diciembre. Ok, muchas gracias, Lick. Acá hay una pregunta que va relacionada con el impuesto de solidaridad, pero no es directamente, sino dice que en el año 2000, una empresa que se encontraba amparada bajo el decreto 2989 pagó IETAP en el año 2007. En el año 2020 tuvieron que desembolsarlo, derivado que el ajuste que fue formulado por la SAT en contencioso y casación fueron denegados. Se solicitó la autorización a la SAT para poder acreditarlo, pero respondieron que no procedía ni como gasto deducible ni como acreditamiento. ¿Qué opina al respecto? ¿Se podría tomar el criterio que fue emitido por la SAT? ¿A su considerar, licenciado? Sí, claro. El criterio institucional 2-2021, como repito, viene a reforzar el criterio que ha manejó la firma por varios años, ¿verdad? Que sí existía fundamento legal para hacer este tipo de acreditamientos, no importa, porque las bases de acreditamiento del GIETAP y la del ISO son las mismas. A veces los que sean nuevos en temas de impuestos no conocieron la ley de IETAP, pero los invito a ver esta ley. El artículo que habla de los acreditamientos, de las opciones A y B, es lo mismo de la ley del ISO. Entonces, las reglas, condiciones que existían por el IETAP se mantuvieron para el ISO. Y en esa línea, ¿verdad? El criterio institucional 2-2021 también puede servir como base para debatir algún ajuste que realice la administración tributaria al no pretender que se acredite un IETAP pagado en el 2020 correspondiente al año 2006-2017. Sí, hay fundamento legal para realizar ese tipo de acreditamientos. Muchas gracias, Rick. Siempre nosotros debemos de recordar que la administración tributaria lo que está emitiendo son criterios, que muchas veces son los criterios que ellos toman al momento de resolver, pero también muchas veces cuando se aplican ya en la práctica los criterios,
la Administración Tributaria puede realizar ajustes, aunque se estén sustentando con base a un criterio que ellos mismos emitieron. Eso lo hemos visto en otros casos con criterios similares que han emitido, por lo cual siempre es necesario tener un sustento legal y las bases legales para poder aplicar los criterios y que no vengan y pretendan la formulación de ajustes por parte de la Administración Tributaria. Esta es la recomendación que también se realiza. Excelente. Vamos a pasar a una de las últimas preguntas, Lic. Esta es de la licenciada Damaris López. Esto va relacionado con uno de los artículos de la ley del ISO y establece que en el artículo 4, la literal E, habla que sobre las asociaciones y fundaciones, la literal E del artículo 4 habla de la excepción del ISO para asociaciones y fundaciones, toda vez que los ingresos y patrimonios sean destinados para su fin, no se distribuyan utilidades. Sin embargo, en una capacitación que impartió la Administración Tributaria, dijeron que dependiendo de los ingresos percibidos, estaría exento. Sin embargo, el formulario no permite hacer esta distinción y la ley indica, toda vez no se disminuyen utilidades. ¿Cuál es el criterio? O su criterio, Lic. Sí, interesante ahí la pregunta. En la medida, acá volvemos nuevamente a lo que preceptúa el primer párrafo del artículo 11. La intención de la ley del ISO es que los pagos que se hagan con fundamento en esta ley, en algún momento yo los pueda utilizar para acreditarlos a pago de impuestos sobre la renta. Si este tipo de entidades, asociaciones, fundaciones, cooperativas, cualquier entidad, todas sus operaciones son exentas de impuestos sobre la renta, no generan impuestos sobre la renta, pues no están, de acuerdo a la literal A, del artículo 4, pues no están obligadas a pagar eso. Se genera el problema cuando este tipo de entidades empiezan a realizar operaciones que sí están afectas a impuestos sobre la renta. Entonces, esa porción de operación que está afecta a impuestos sobre la renta ya es un índice o algo que yo tengo que tomar en consideración como un indicativo, más bien dicho, un indicativo de que me nace ahí la obligación de pagar ISO sobre esa porción de actividad que está afecta a impuestos sobre la renta. Sí coincidimos en que la administración tributaria en estos casos le generan los formularios que tiene para este tipo de situaciones, genera problema de cómo llevar este tipo a plasmar este tipo de situaciones en un formulario. Ocurre también con empresas que están calificadas al decreto 2989 y que realizan operaciones que están exentas de impuestos sobre la renta. Entonces, a veces se dificulta en formularios cómo hacer ese tipo de separación. Lo que hemos recomendado es que en los formularios únicamente se reporte la información, los ingresos que están afectos a impuestos sobre la renta, y pues ahí a la par, cuando se realicen este tipo de formularios de ISO, se redacte o se tenga una especie de soporte de cómo se distribuyen por cada año, puede ser por cada año, por cada trimestre, las rentas que están exentas y las rentas que están gravadas o afectas a impuestos sobre la renta, para que en caso de una revisión, la administración tributaria diga, por ejemplo, en el año 2020, el total de rentas fue de 10 millones, de esos 10 millones, 7 correspondían a exentas y 7 agravadas a impuestos sobre la renta. Como que tener información para que en algún momento que la administración tributaria desee comparar lo que yo estoy tomando como base para pago de mis impuestos con la declaración anual, les pueda demostrar yo a la administración tributaria dónde está de dónde surge esa diferencia, ¿sí?
repito, son situaciones que a nivel de formularios a veces se complican y hay que ver la forma de cómo solventarlas. Muchísimas gracias, licenciado, por las respuestas dadas. También muchísimas gracias a todos por su participación y agradecemos que hayan estado en este webinar que ha sido de utilidad para ustedes. Y ahí, como se les indicó por medio del chat, se les estará enviando el material y también la encuesta, que tuvimos unos problemas técnicos y les agradecemos bastante su asistencia. Estén siempre pendientes de nuestros eventos y los invitamos a continuar siempre siguiendo nuestras redes sociales. Les agradecemos por todo. Pasen un feliz día. Un gran gusto haber compartido con ustedes. Que tengan feliz día. Shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away, our aim is out of sight.